Muy bienvenidas a una semana nuevamente de mercados, de trading, donde estamos en estos momentos compartiendo información respecto a lo que hemos denominado plan de trading para la semana. Saludo nuevamente a Andrés, Antonio, a Rodolfo, a Xavi, a Emilio y otras tantas personas que van utilizando la opción del chat para poder acercarnos sus comentarios, como también para interrumpirnos para cualquier duda, inquietud o lógicamente acercarnos también todo tipo de información, ya que es el único medio de contacto que tenemos para poder compartir con ustedes. Iniciamos en estos momentos el plan de trading para la semana que comienza este 21 de noviembre y lógicamente tendrá actividad importante, una semana que, como estamos observando, hay algunas noticias que se empiezan a disparar a partir del Banco Central Europeo, lógicamente la preocupación para la inflación que está impactando en los mercados y las próximas decisiones del Banco Central Europeo respecto a si subirá o no los tipos de interés. Estamos observando también ciertas pérdidas en Wall Street, en una semana lógicamente reducida por la acción de gracia y anticipando lo que desde hace muchos años se viene produciendo, que es el rally navideño. Bueno, veremos si este año se va a producir, no se va a producir. Estamos atentos lógicamente a estos últimos movimientos del mes de noviembre y anticipando también lo que puede llegar a suceder en el mes de diciembre. Por otro lado, el petróleo marca mínimos desde el mes de enero. Hay algunos comentarios, unos analistas que aducen esta caída al miedo por una menor demanda de China. Más allá de los argumentos y las causas, también es importante entender que desde el punto de vista técnico el petróleo nos estaba dando algunas señales bajistas que pareciera se están presentando en este momento. Por otro lado, seguimos muy de cerca las criptos que están teniendo más sensibilidad de volatilidad en el mercado, una sensibilidad mayor y con posibilidad obviamente de que sigan en su camino bajista, como veíamos desde hace un tiempo, y no solamente desde el Bitcoin, también desde el Ethereum, nos marcaba claramente una señal fuertemente bajista y todavía se mantiene vigente, como vamos a observar dentro de un ratito. Ahora bien, luego de esta suerte de introducción donde observamos claramente el mercado y estamos de cerca respecto a lo que puede llegar a suceder, vamos a analizar qué nos depara esta semana desde el calendario económico. Una semana, como decíamos recién un poquito más acotada debido a el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Como podemos apreciar, hoy 21 de noviembre, día lunes, no hemos tenido datos de relevancia, todos datos de bajo impacto, como podemos apreciar aquí con color amarillo, y los cuales nos queda solamente algunas palabras del presidente Buba desde Alemania y que entendemos no va a impactar en los mercados, por lo cual mostramos nuestra atención directamente a el día de mañana, ¿sí? El día de mañana, martes 22 de noviembre, donde lógicamente ahí sí comenzaremos con datos de relevancia a las 4 m desde Australia. El gobernador Lowe de la Reserva del Banco de Australia tendrá posibilidad de brindar su discurso a las 4 am y un poquito más tarde, recién desde Canadá, conoceremos ventas minoristas a las 10:30, previo a los informes de índice de manufacturas de Richmond, como también algunas palabras que se conocerán de los miembros de la Reserva Federal, especialmente los miembros Mester, ¿sí? También George y Bullard, que a partir de sus palabras y sobre todo a partir del posible accionar respecto de aquí en adelante a la Reserva Federal de los Estados Unidos, en este caso desde el FOMC, desde la Federal Open Markets Committee, pueden escaparse algunas palabras, algunos comentarios, y más allá que no tenga una incidencia directa, lo cierto es que tienen posibilidad de que se conozca algún nuevo accionar de aquí en adelante de la Reserva Federal, que tiene muy claro el camino de seguir luchando contra el ascenso de la inflación, con todo lo que tenga a disposición, por lo cual, y luego los últimos informes de los Estados Unidos,
sobre todo de la inflación minorista que se conoció, una detención de la suba y también lógicamente esto fortaleció a los mercados. Bueno, estaremos atentos porque entendemos que de aquí en adelante los mercados van a estar atentos a la inflación y al accionar de los principales bancos centrales. Dicho esto, por la noche a las 10 p.m, horario siempre del este, horario de Nueva York, conoceremos el informe de la Reserva del Banco de Nueva Zelanda sobre su política monetaria y su decisión de tasas de interés, que se esperan suban 75 puntos básicos desde 3,50 hacia 4,25. Continuando con los datos más importantes del calendario económico, nos metemos dentro del día miércoles 23 de noviembre, donde conoceremos el PMI desde Francia, desde Alemania, también desde Reino Unido y lógicamente desde la eurozona, tanto de manufacturas como de servicios, y esto claramente también es seguido de cerca por el mercado en un año donde se espera recesión en varios de los principales países mundiales. Vamos a estar atentos si sigue la baja del índice, se detiene o se recupera, una mañana más que movida desde la eurozona, y también seguirá desde los Estados Unidos, donde tendremos algunos datos de importancia como órdenes de bienes durables y luego más tarde 11:45 el PMI de servicios y de manufactura desde los Estados Unidos a las 11:45, siguiendo con la venta de viviendas a estrenar a las 12 p.m. Datos más que relevantes en una jornada a nuestro entender que será clave. Nos referimos claramente al 23 de noviembre, miércoles, cerrando con las minutas del FOMC, de la Federal Open Markets Committee, como hablábamos recién, órgano encargado de velar por la política monetaria desde los Estados Unidos, y desde donde entendemos se conocerán las razones del último actuar de la Reserva Federal, por lo cual puede brindar movimientos a las 4 p.m. Avanzando con los datos de la semana, entramos al día jueves, decíamos que tendríamos el festivo por el Día de Gracias en los Estados Unidos, por lo cual los datos más importantes se conocerán desde la eurozona con el informe de clima de negocio desde Alemania, y por la noche americana, ya ingresando al día viernes en horario GMT, conoceremos ventas minoristas de Nueva Zelanda. Atentos por favor, porque estos días donde un mercado como el americano se mantiene lógicamente cerrado, puede haber mayor volatilidad y obviamente mayor sensibilidad en los precios. Por último, cerrando el día viernes y sin datos de relevancia, ¿sí? Vamos a destacar simplemente el PBI final desde Alemania como dato más relevante. Vuelvo a la presentación y lógicamente antes de meternos en los gráficos, hay varias personas que me han acercado algunos comentarios, como por ejemplo Schneider, que suele estar presente en estos momentos y en los previos, y nos pregunta el impacto de la noticia de la tasa de interés en el dólar neozelandés versus el dólar australiano. Bueno, ahora lo vamos a estar viendo de cerca, vamos a comenzar ya que tendremos datos relevantes de Nueva Zelanda, así que te invito, Neider, a que nos acompañes directamente y nos metamos directamente en los gráficos, y como decíamos recién, entrar directamente en el neozelandés como primer par para visualizar. Fíjense que comenzamos en gráficos mayores, como por ejemplo en este caso gráficos semanales, y lo que uno tiende a pensar cuando hay subas de tipos de interés en uno de los países, que la moneda suele tener un impacto positivo. Uno debería recibir en forma positiva la suba de tipos de interés en Nueva Zelanda, por lo cual deberíamos ver un movimiento alcista de este par, que como estamos observando, y luego de llevar 5 semanas alcistas y tocar una muy fuerte zona de congestión, como tenemos aquí en 0,618590, en este caso es zona clave, zona para tener en cuenta, por lo cual si sube los tipos de interés desde el nivel actual en 60,90, 61, debería detener la caída y debería darnos un nuevo impulso al alza. Sin embargo, lógicamente, puede que gran parte del movimiento haya sido descontado, y en estos momentos ya el mercado, viendo anticipado la suba de los tipos de interés de Nueva Zelanda, entonces puede que nos llevemos a alguna sorpresa. Por eso siempre recomendamos fijar las zonas
darle cierto margen de operatoria a nuestro trading y poder tener claramente y de cerca los niveles para poder tomar decisiones. Dicho esto, vamos a gráficos diarios donde, como decíamos recién, fíjense, tenemos 3 intentos fallidos en la zona de 0.6180, 0.6190 sin poder haber sido quebrados. Claramente un movimiento en dirección bajista. Tenemos máximos descendentes que han sido vulnerados y una interesante zona de congestión que podría terminar siendo un nivel lateral, un patrón chartista lateral para luego una continuación, o bien puede ser el final de esta última recuperación y el inicio de un nuevo movimiento a la baja. Cuando trabajamos con patrones chartistas dentro de un movimiento tendencial, los ratios de Fibonacci son muy interesantes para poder fijar zonas de tensión, y fíjense que habiendo sido quebrado la zona del 38, la zona del 50% es el siguiente nivel de resistencia y luego la zona del 61. La directriz bajista ya ha sido quebrada y vamos a, entendiendo lógicamente la cercanía del informe, vamos a analizar un poco más de cerca con lo que pasa con este par. Decíamos que desde el punto de vista fundamental deberíamos ver un movimiento alcista, sin embargo la lateralización se mantiene entre la zona de 0.6190 a 0.62 y también se mantiene en 0.6060, son aproximadamente 130 pips en ida y vuelta. Podría tratarse de un patrón chartista de lateralización, podríamos estar hablando en lo que quizás debería ser una suerte de rectángulo horizontal. Estos patrones, canal horizontal o rectángulo, suelen tener incidencia de continuación de la dirección tendencial alcista a favor lógicamente de la noticia, por lo cual deberíamos observar un ida y vuelta, un quiebre de la zona de 0.62 y un movimiento cercano a unos 40-50 pips, que los que me regala es la altura de este rectángulo. Esto es el escenario posible alcista por encima de 0.62 y con un objetivo cercano a unos 40 pips como primer nivel de detención. Pero como analizamos, encontramos argumentos del patrón de continuación a partir de una posibilidad de rectángulo. No debemos dejar de analizar que tuvimos un primer intento fallido aquí y estamos teniendo un segundo intento fallido aquí, por lo cual también puede tratarse de un doble techo de formación. Y en caso de la fractura, de la ruptura de la zona de 1.060, 1.065, los 40-35 pips que estamos observando que a favor de la tendencia deberían ser la razón y objetivo de un movimiento en dirección a la baja. Por lo tanto, en caso de no poder vulnerar a la alza la zona de 0.62, debemos considerar posible también un movimiento correctivo donde el mercado ya había adelantado esta noticia y ahí tenemos la zona de objetivo en 0.5930, 0.5940 como movimiento en contra de la tendencia a partir de un doble intento fallido de lo que podría tratarse un doble techo en formación. Fijamos las zonas claves en el dólar neozelandés y lógicamente los objetivos tanto al alza como a la baja en caso de ser vulneradas, en donde seguramente tengamos importantes movimientos en este par a partir de conocerse la noticia de el banco o la reserva del Banco de Australia. Vamos a ver que está regalándonos el dólar yen, un dólar yen que, como decíamos, tenía que empezar a ceder posiciones, tenía que empezar a caer, ha vulnerado los mínimos ascendentes, nos ha regalado una suerte de gancho a partir de un primer intento y un segundo intento y lógicamente una fuerte caída que en este momento está revirtiendo a modo de corrección. El canal se ha quebrado, está ahora volviendo a cotizar en zonas de resistencias, de soportes que ahora se convierten en resistencias, y en este momento, luego de tener una fuerte caída, ¿sí?, deberíamos observar una recuperación a modo de corrección, una detención y posiblemente, ¿sí?, fíjense cómo el RSI en gráficos diarios rebotó en la zona de sobreventa del 30% y empezó a recuperar posiciones. En este momento está testeando una zona importante también de resistencia donde ha formado mínimos y máximos previos en gráficos diarios. Sin embargo, si nos vamos en gráficos de 4 horas, lo que estamos observando es en este momento una recuperación, una corrección alcista lógica
luego de la fuerte caída. Fíjense que encontramos los agotamientos o las detenciones de los movimientos muchas veces con intentos fallidos de continuación. Aquí nos regaló un hombro, una cabeza y un hombro de libro, ¿sí? Correctamente, y desde allí la recuperación hasta la zona donde cotiza actualmente, muy cerca de la zona de 142.20, 142.30, donde esperamos una suerte de detención transitoria. Desde aquí, lógicamente, deberíamos observar una posible nuevamente caída. Decíamos que la zona de 142.20, 142.30 ha sido de tensión en varios momentos, pero puede extenderse hasta la zona quebrada de este canal alcista, que en este momento pasa por 143.15, unos 90 pips encima todavía, puede hacerlo tranquilamente. Por lo tanto, vamos a estar atentos y de cerca cómo se desarrolla este movimiento. Este hombro, cabeza, hombro ya cumplió su función, nos está regalando en este momento la zona de objetivo. Como decíamos, estamos esperando una suerte de lateralización para un nuevo movimiento en sentido bajista. En caso de que quiebre 142.20, 142.30, el siguiente objetivo importante está muy cerca de la zona de 143, unos 80 pips, pero con esta volatilidad y aceleración de precios que está mostrando el dólar yen en este momento, la realidad lo puede hacer muy velozmente. En caso de detener el movimiento en la zona actual y lateralizar, podríamos ver en las próximas horas una recuperación, una nueva caída, lo cual entendemos es más probable hasta la zona de 141.30, 141.40. Altísima volatilidad en el dólar yen, altísima volatilidad en varios de los principales instrumentos del mercado, por lo tanto, con cuidado en la toma de decisiones. Vamos a ver qué está sucediendo con la libra esterlina, lo veíamos anticipando la semana pasada. Fíjense el canal, la cuña que nos está formando en gráficos mayores, en gráficos de 4 horas. ¿Qué sucedió? Fuerte caída, corrección, cuña alcista y gráficos de 4 horas, como lo veíamos la semana pasada en el cierre. Tenemos un hombro, una cabeza y un hombro en formación con un objetivo que debería darse dentro de las próximas horas, porque tenemos un hombro, cabeza, hombro, 1.1780, 1.1790 es la zona de soporte y en caso de ser vulnerada debería caer fuertemente hasta un objetivo cercano a 1.1540, 1.1550 en la libra, y esto claramente se podría dar también de aquí al inicio de la acción asiática, como también extenderse los próximos días en un incremento de volatilidad relevante, donde abandonamos esta hipótesis bajista de la libra esterlina, bueno, por encima de la zona de 1.1930. Claramente los pares se han convertido en instrumentos más volátiles y hoy 100, 120 pips lo puede hacer muy velozmente y en muy corto plazo. Consultaban un poquito de los índices. Bueno, vamos a hablar de, creo que nos preguntaba hace un ratito uno de ustedes en uno de los comentarios que hacía si podíamos ver alguno de los índices. Bueno, la vez pasada le dimos la oportunidad al Nasdaq. Vamos a ver qué sucede en este momento con el US 500 o el Standard & Poor's 500, un índice que arranca una semana a la baja, luego de haber recuperado posiciones hace un par de semanas, volver a cotizar por encima de los 3.900, 3.040, casi arriba de los 4.000 puntos básicos, pero fíjense lo que nos regaló la semana pasada. El Standard & Poor's 500 nos regaló una vela, ¿sí?, que tuvo una alta volatilidad entre un máximo y mínimo, cerró a la baja con un pequeño cuerpo, lógicamente, y dentro de la recuperación previa nos está indicando una detención del movimiento alcista y lógicamente posibilidades e incremento de probabilidades a la baja. En este momento observamos cotizando muy cerca de los niveles mínimos y muy cerca de una zona que ya teníamos marcada en 3.930 como principal zona de soporte previo a los 3.900, una zona clave para nosotros. ¿Qué esperamos en el día de hoy? Movimientos volátiles con ida y vuelta. ¿Sí? Tenemos esta zona, como decíamos, muy fuerte, puede haber una suerte de corrección, pero lo cierto es que me parece que podemos ver en una nueva semana con incremento de la volatilidad y lógicamente entendemos que empiezan a incrementarse también la probabilidad de movimientos bajistas.
podría darnos un movimiento nuevamente al alza. Tenemos esta zona de máximos descendientes en lo que sería la línea directriz, la línea tendencial en gráficos semanales. Podría subir hasta a 4.070, 4.080 como zona de resistencia, pero todo nivel por encima del precio actual para nosotros es una muy buena zona para ponernos directamente en sentido bajista. Si observamos el comportamiento lateral, se podría estar conformando una suerte de cuña bajista o cierto patrón de banderín luego del último movimiento a la baja, que en este caso debería ir a visitar la zona de los 3.880 puntos básicos para lógicamente nuevamente, y de quebrar estos niveles, apuntarle a esta zona que nosotros tenemos como objetivo, pero aquí sí para los próximos 10 días cercanos a los 3.500 puntos básicos. Quedo atento a sus comentarios, como también a sus preguntas, que las pueden realmente ir realizando directamente por el chat y lógicamente estamos a disposición. Hablando un poco de las criptos que nos están regalando un montón de información y lógicamente nos están enseñando a partir de su comportamiento último, tenemos claramente un Bitcoin que se mantiene en sentido bajista. La semana pasada nos regaló un Doji, ¿sí? Un ida y vuelta muy fuerte, pero terminó cerrando la zona de su apertura semanal. Está todavía cotizando por debajo del cierre de la semana pasada y del cierre de la semana anterior. A nuestro entender, técnicamente la dirección tendencial es a la baja, lo mencionamos al inicio de nuestro informe, a partir de lógicamente el comportamiento que ya no nos sorprende tanto, sobre todo a aquellas personas que apostaban a las cripto como una herramienta de inversión, una herramienta de cuidar sus ahorros y esperando lógicamente incrementos en sus precios. Desde el punto de vista técnico teníamos ese doble techo, una caída, mástil, claramente banderín formado, quiebre en la zona de los 17.700 y a nuestro entender todavía le queda un largo trayecto a los 10.000 hasta inclusive los 8.300 dólares como objetivo. También es cierto que podemos considerar una suerte de pullback hasta la zona de 17.700 y desde ahí iniciar un nuevo movimiento a la baja. Altísima volatilidad, por supuesto, en las criptos en general, pero a nuestro entender la tendencia todavía sigue siendo la baja, sobre todo en gráficos mayores. Muy bien, vamos llegando sobre el cierre. Vamos también recordándoles a ustedes que pueden acceder a esta grabación, lógicamente como tanta cantidad de otros videos que hemos grabado con herramientas técnicas, con análisis técnico, con análisis fundamental, con figuras chartistas de continuación, de cambio, con trading en tiempo real, con estrategias, con los pasos lógicamente para formar un plan de trading y un montón de información directamente en nuestro canal de YouTube, el cual es MoleFX. Los invito a visitarnos, los invito a suscribirse, como también aquellos que quieran tener una primera aproximación dentro de nuestra página web www.molefx.com. Dentro de la academia pueden acceder a una variedad de webinarios grabados y lógicamente preseleccionados y divididos por temas para que puedan seguir informándose y conociendo un poquito más de trading. Cualquier duda, cualquier inquietud, les dejo mi dato de contacto, o mejor dicho el de MoleFX, info@molefx.com. Los saluda Facundo Molina y les deseo una muy buena semana de trading. Estamos a disposición. Hasta la próxima.